Internacional, El Mundo al Rojo, con Jesús Ángel Rojo, el informativo que cuenta lo que otros callan. Buenas tardes, amigos y oyentes, y bienvenidos al Mundo al Rojo. Hoy es jueves 19 de octubre del 2017. Tenemos 15 grados en Madrid y a lo largo del día las temperaturas bajarán hasta los 13 grados. Comienza el Mundo al Rojo, el informativo que cuentan lo que otros callan, porque nosotros no fabricamos la verdad, simplemente se lo contamos, porque lo importante es que no nos cuenten historias, sino saber la verdad de las mismas. Les recordamos a todos nuestros oyentes y seguidores que de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde nos pueden escuchar en el 92.9 de la FM o pueden vernos en televisión en abierto en la TDT Directos 33, en la frecuencia 45 y 57 de Madrid y Toledo, y si prefieren vernos online, pues visiten www.eldistrito.es o www.tv.eldistrito.es. Desde aquí también mandamos un fuerte abrazo a todas las emisoras de Radio Internacional en Hispanoamérica, Europa, Asia y África que nos siguen. Empezamos recordando el Twitter del programa, donde pueden mandarnos todos sus comentarios, @mundoalrojo. Página editorial en El Mundo al Rojo. Puigdemont responde a Rajoy: si el gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlamento de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no se votó el 10 de octubre. Esa es la amenaza del señor Puigdemont, que dice que de nuevo va a declarar la independencia cuando ya la ha declarado y cuando, pues básicamente, ya ha roto las normas que unen, o la legalidad que une a Cataluña con el resto de España. Porque todos sabemos que ya ha derogado con una ley ilegal la Constitución, el Estatuto de Cataluña, y con otra ley también ilegal, pues convocó un referéndum vinculante con el cual se declaraba automáticamente la independencia. Aparte, declaró la independencia en el Parlamento y aparte, después de una sesión pues un poco triste, pues todos los parlamentarios sediciosos declararon la independencia. ¿Por qué les repito todo esto todos los días? Porque, amigos, básicamente lo que están haciendo tanto los políticos sediciosos como los del gobierno central es intentar engañarnos. Intentar que la población esté tranquila, intentar meter cada vez más farfulla en todo este asunto para que la gente no se está dando cuenta que lo que nos están haciendo, aparte de destruir nuestra nación, es tomar el pelo. ¿Y por qué nos toman el pelo? Porque está claro que ya la actuación tanto de uno como de otros está pasando los límites de lo normal. Los límites de lo normal ya lo pasó el señor Puigdemont dando un golpe de Estado, y también los límites de lo normal es la reacción patética del gobierno nacional y del conjunto de los partidos políticos que la apoyan, en especial el Partido Socialista. ¿Y por qué es patético? Porque, amigos, la imagen que estamos dando por el mundo es lamentable. He recibido numerosas llamadas de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, de muchos países donde tengo conocidos, creyendo que el Estado español está prácticamente invadiendo Cataluña. Eso es lo que estamos transmitiendo al mundo. Además, en una imagen de una violencia casi extrema, como si estuviéramos en un estado de guerra. Y todo eso está pasando porque nos estamos convirtiendo poco a poco en un país bananero. En un país bananero donde se negocia la aplicación de la ley con los delincuentes. Pero mientras tanto, ¿qué ha respondido el gobierno? Ojo lo que ha respondido el gobierno de la nación, que dice que va a continuar con los trámites previstos en el artículo 155. Pero si ni siquiera cuando lo has mandado
gobierno de España, ni siquiera cuando le has mandado el requerimiento te ajustabas a lo que dice el 155. Tú, cuando mandas un requerimiento porque vas a aplicar el 155, lo primero que tienes que tener claro es que se está perturbando la legalidad en una región de España. No le tienes que decir al que perturba la legalidad que si la está perturbando, que diga si la está perturbando o no. Tú ya lo sabes. Y lo que le tienes que decir es que o deja de perturbar la legalidad en España o actuarás de inmediato. Pero ni siquiera han hecho eso. Es una charlotada. Y ayer mismo decía el señor Mariano Rajoy que si convocaban elecciones entre comillas legales, pues que pelillos a la mar, que se acabó todo. Como si en Cataluña no estuviéramos viviendo un conflicto totalitario donde los sediciosos hoy o mañana darán de nuevo el golpe de Estado si no se acaba con ellos. Hay que recordar algo a los políticos y especialmente a los líderes españoles. Hay que recordarles, amigos, que con el nacionalismo no se negocia. Al nacionalismo se le combate y se le destruye. Ya tenemos ejemplos en el siglo XX. Los aliados combatieron al nacionalismo alemán, le vencieron, le destruyeron y trajeron una democracia sana a Alemania y a Europa. Y ahora o hacemos lo mismo, o destruimos y vencemos al nacionalismo, o el nacionalismo nos destruirá a todos. Porque esto solo es la punta del iceberg de lo que puede pasar al conjunto de España, amigos. Después de Cataluña, vendrá el País Vasco. Después Navarra, luego Valencia, luego Baleares y seguramente que Canarias y otras regiones de España. Porque la debilidad suprema que está ofreciendo el gobierno ante esta situación es de juzgado de guardia. Y mientras tanto, ¿qué dice el Partido Socialista? Le dice al gobierno que en Cataluña aplique el 155, pero que sea lo más breve posible. O sea, el 155, ¿para qué lo aplicamos? ¿Para solucionar un problema o para callar a la opinión pública, señor Sánchez? O en este caso, señor Ábalos, que es el que ha dado la declaración. Aplicamos el 155, parece que hemos hecho algo y no hacemos nada. Dejamos ahí a la TV3 directamente lanzando mensajes de odio al conjunto de la sociedad. Cogemos y dejamos, como quieren ustedes, que se blinde el actual sistema educativo, que lo dicen, que se blinden. Y además, cuando hablan de dialogar, lo que quieren unas cosas que dialoguemos es que España ceda las competencias de educación en Cataluña y además se queden blindadas. ¿Para qué? Para que haya adoctrinamiento, ¿no? Y para que se inyecte el odio a los niños, para que los niños se hagan ya como robots nacionalistas en contra del sentido común y de la legalidad. Para eso no aplicamos el 155. Pero es que además, aparte de aplicar el 155, se tiene que aplicar ya de una vez por todas el Código Penal, que está mucho antes que el 155. Por eso, cuando ustedes ven que la Fiscalía de la Audiencia Nacional no pide más medidas para un golpista como el pistolero trapero, un tipo que dirige un cuerpo de 17.000 personas armadas, que como se vio el 1 de octubre actuaron al margen de la ley, y la Audiencia Nacional, que tenía que pedir más medidas cautelares contra este señor, no las pide, y el juez no toma ninguna medida para detener a este señor, el cual está dirigiendo un cuerpo armado de 17.000 personas, amigos. Que cuando se tenga que detener al señor Puigdemont, ahora, que se tendría que detener, ¿se imaginan que empiezan a tirarse tiros los mozos y los guardias civiles? Es que a estas alturas de la película, los mozos tendrían que estar o disueltos o formando parte ya de los cuerpos de seguridad del Estado. A estas alturas de la película,
la televisión catalana tendría que estar cerrada de momento, para que no se genere odio. Y a estas alturas de la película, Òmnium Cultural y la ANC tendrían que estar disueltas. Y a estas alturas de la película, los partidos golpistas tendrían que estar disueltos. Porque son partidos que quieren destruir España. Por lo tanto, tienen un fin ilegal. Y eso es lo que dice la ley de partidos. Pero amigos, ni una ni otra cosa. Veremos los sapos que nos tenemos que comer. Porque ante la actuación lamentable del gobierno de España, ante la inacción del gobierno de España, veremos como dentro de poco Puigdemont seguramente que convoca elecciones generales y esto se queda en agua de borrajas. Porque esto, lo que estamos viendo, se está negociando para no actuar. El gobierno se pone de rodillas y reza a todos los santos para que Puigdemont declare unas elecciones supuestamente ilegales. Y esta es la situación. Nuestro país ahora mismo se parece más a la Colombia de Pablo Escobar, a esa Colombia donde Pablo Escobar negociaba cuánto entraba a la cárcel, cuántos años iba a cumplir con el gobierno colombiano, se parece más que a un Estado de derecho y democrático europeo. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Nos vamos al resumen de prensa patrocinado por el periódico El Distrito con la bellísima Rosana Romo. Buenas tardes, Jesús Ángel. Puigdemont lanza un ultimátum a Rajoy y amenaza con proclamar la independencia si el gobierno no se sienta a dialogar. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha esperado hasta el último momento para responder a los requerimientos del gobierno central en lo relativo a la declaración de independencia. En una misiva, el máximo representante del Parlamento alienta a Mariano Rajoy a dialogar, manifestando que la suspensión de la declaración unilateral de independencia después de ser proclamada el pasado 10 de octubre es un gesto de buena voluntad para promover dicho escenario. Sin embargo, las líneas más abajo del texto emitido al Estado, Puigdemont amenaza con declarar la independencia si no se sientan a hablar las partes. Bueno, la independencia Puigdemont ya la has declarado y ojalá que declares la independencia. Todavía más, porque es que ahora mismo el Estado español no pinta nada en Cataluña. Ahora mismo la seguridad en Cataluña está en tus manos, porque los guardias civiles y la policía tienen que estar escondidos porque son perseguidos por tus hordas. Los medios de comunicación son tuyos y lanzas tu mensaje basuriento a todos los ciudadanos día sí, día también. Luego, la educación, como hay algún niño que no esté con el régimen totalitario que tú representas, se le persigue y se le insulta y se le marca con la cruz, pero iba a decir con la cruz, con la estrella de David. En definitiva, ahora mismo Puigdemont nos está ganando por goleada. Y luego, si ustedes lo miran desde el punto de vista internacional, verán que en todos los países del mundo, como el gobierno no tiene ninguna actuación comunicativa con los diferentes medios de comunicación extranjeros, parece que es que España está invadiendo Cataluña. Parece que las víctimas son los golpistas, los totalitarios. Por lo tanto, la declaración de independencia ya es clara y constante. Y dialogar. Usted lo único que quiere dialogar es cómo salir de España, aunque ya de facto España pinta poco en Cataluña gracias a la dejación de funciones del gobierno de España. Un gobierno de España, Rosana, que está dejando claro que aunque inicie los trámites del 155, son unos trámites light, ¿no? Así es, Jesús Ángel. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido sin cortapisas a Carles Puigdemont, informándole que el Consejo de Ministros activará el artículo 155 de la Constitución, interviniendo la autonomía catalana con el objetivo de garantizar el orden de la región. Según los plazos que barajan desde el Ejecutivo Central, el órgano elevará el próximo
sábado 21 de octubre la medida del Senado. La Cámara Alta deberá aprobar la aplicación del mencionado artículo en el Pleno, cuya celebración se prevé realizar entre el 27 y 31 del presente mes. El portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, defendía la aplicación del artículo 155 de esta manera a primeras horas de la mañana. Ante la ausencia de respuesta en esos términos, por tanto clara y precisa, entiende el gobierno que no se ha contestado a su requerimiento y por ello continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución, con el objetivo de restaurar la legalidad en Cataluña. El presidente del Gobierno ha convocado para el próximo sábado, en sesión extraordinaria, al Consejo de Ministros. En ese Consejo de Ministros aprobarán las medidas que elevará al Senado a fin de proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña, todos los ciudadanos de Cataluña, y restaurar el orden constitucional en la comunidad autónoma. Por su parte, Pablo Iglesias acusaba al gobierno de echar más leña al fuego, al tiempo que ha criticado la amenaza de Puigdemont de declarar la independencia. Revela que efectivamente no hubo ninguna declaración de independencia, pero no nos gusta que amenace con declarar una independencia que no sería legítima. La aplicación del 155 pues no hace sino echar más leña al fuego. Nosotros pensamos que básicamente hay dos opciones: o echar más leña al fuego por la vía de la independencia unilateral o por la vía del 155, o buscar soluciones. La opción de buscar soluciones creo que pasa por el diálogo, pero no el diálogo en genérico, sino el diálogo en concreto. Nosotros seguimos diciendo lo mismo que llevamos diciendo años. La solución más sensata sería un referéndum pactado, legal y con garantías. Asimismo, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, lamenta que se hayan descartado las soluciones políticas. Hay que ser malo para el conjunto español y muy difícil en Cataluña. Y mi grupo ha afirmado en distintas ocasiones que la puesta en marcha del 155 iba a hacer casi imposible el diálogo entre las instituciones. Y por tanto, de aquí al sábado, mi grupo reitera la necesidad de que el gobierno renuncie a poner en marcha el 155. Aún están a tiempo de evitar el error político más grande que se ha producido en la democracia española en los últimos 40 años. Puigdemont ha ofrecido diálogo, la posición del Partido Demócrata es la del diálogo, la carta de hoy insiste en el diálogo. Pues amigos, están escuchando la opinión de diferentes políticos. Este último pues decía que el gobierno español tiene que dejar que se dé el golpe de Estado en Cataluña. Vamos a traducirle, porque es que eso del diálogo, simplemente lo que quieren dialogar es cómo se van de España. No quieren dialogar nada más. Y este tipo lo que está diciendo es que el gobierno de España pues que les deje tranquilos dar el golpe de Estado. O sea, sé que la ley no se aplique ni que el Estado de Derecho pues tenga vigencia en Cataluña. ¿Qué es lo que habla el otro, el de la coleta? Pues el de la coleta, en traducir esto de echar más leña al fuego, hay que traducirlo. Echar más leña al fuego significa que el gobierno de España se tiene que poner de rodillas y no aplicar tampoco la ley, ni ejecutar la ley, y por lo tanto que desaparezca el Estado de Derecho. Además dice una cosa muy importante, porque este hombre no quiere la soberanía nacional. Si el señor Pablo Iglesias habla de que tenemos que hacer un referéndum pactado, pues lógicamente desaparecería la soberanía nacional, amigos, porque ya no decidiríamos todos nosotros, sino una parte de España decidiría nuestro futuro. O sea, volveríamos prácticamente a la Edad Media de un plumazo gracias a Pablo Iglesias. En definitiva, la situación es lamentable. Políticos mentirosos que manipulan la verdad para buscar el poder a toda costa. ¿Y qué hace la CUT, Rosana? La CUT organiza una concentración a las puertas de la delegación de gobierno. La CUT ha llamado a concentrarse este jueves a las 18 horas ante la delegación del gobierno en Barcelona. La movilización se produce a tenor de los requerimientos del gobierno central al presidente de la Generalitat, a quien anima a continuar con su hoja de ruta independentista. Europa advierte a Puigdemont de que se quedará solo en su declaración de independencia. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha avisado de que nadie en Europa podría aceptar que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, proclame la independencia de Cataluña, por lo que no recibirá ayuda en esta dirección. En declaraciones a COPE recogidas por El Mundo al Rojo, Antonio Tajani se expresaba así. Claro, nosotros estamos a favor de un diálogo, pero es un problema español. Es importante coger solución
al interior del marco jurídico español, al interior de la Constitución española, y yo creo que sería bueno que el gobierno de Cataluña no proclame independencia. Sería bueno porque nadie va a estar en favor de independencia de Cataluña. La Fiscalía no recurrirá a la libertad de Trapero. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado que no recurrirá al auto por el que José Luis Trapero, el mayor de los Mossos de Escuadra, queda en libertad con medidas cautelares tras el decreto emitido por la magistrada Carmen Lamela el pasado lunes 16 de octubre. La jueza interpretó entonces que la actuación del mando policial los días 20 y 21 de septiembre no puede vincularse de manera precisa con los incidentes ocurridos en dichas jornadas. Pues amigos, la verdad que es muy irresponsable la actitud de la juez a no meter en prisión provisional a este señor, porque lógicamente está poniendo a la zorra a cuidar el gallinero. En este caso el gallinero son los 17.000 Mossos de Escuadra. Es muy lamentable la actitud de la Fiscalía de no pedir más medidas cautelares para evitar lo que va a pasar si la Guardia Civil va a detener algún día por alguna orden que surja al señor Puigdemont, pues va a pasar pues un enfrentamiento armado. Porque el señor Trapero está claro que está con los del golpe, no con los buenos. Pero bueno, se ha detenido a los Jordis y también se ha detenido a otra persona, amigos. Después de 19 días, 3 detenidos, después de dar un golpe de Estado, solo 3 detenidos. Pero bueno, con Rajoy, pasito a pasito. Detenido un joven por darle una patada en la cabeza a un antidisturbio el pasado 1 de octubre. La Guardia Civil ha procedido a detener a un joven de 22 años por asestar una patada en la cabeza a un antidisturbios que formaba parte del dispositivo habilitado para impedir el referéndum del 1 de octubre. Los agentes estaban arrestando a una persona que había agredido a un guardia civil cuando el citado individuo se abalanzó hacia los agentes y le propinó una patada. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, sufre un escrache por parte de un grupo de extrema derecha. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha asegurado este jueves que denunciará el escrache que padeció en la noche del miércoles 18 de octubre en su domicilio. Ayer vinieron a por mí, pero mañana pueden ir a por cualquiera. Si no frenamos al fascismo, al final se apodera de todo y, lamentablemente, en la historia hay ejemplos de esto, señalaba también la coportavoz de Compromís. En clave internacional nos trasladamos a Madagascar, donde la cifra de fallecidos por la denominada peste pulmonar asciende a 74 personas. El balance de las víctimas mortales a causa del brote de peste registrado en Madagascar ha aumentado a 74, con más de 800 presuntos casos detectados, según ha confirmado el gobierno del país africano. La opinión en el mundo al rojo. Y llega el momento de la opinión de nuestros sabios, y hoy con todos nosotros el gran Javier Algarra nos va a dar su opinión. Buenas tardes, Javier, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Buenas tardes, Jesús Ángel. Pues sí, el desafío se ha consumado. Puigdemont no ha dado marcha atrás y obliga al gobierno a aplicar el artículo 155 para restablecer la legalidad. Los activistas del separatismo ya están recurriendo al victimismo. Quieren hacer creer al mundo que el Estado español es opresor, que les reprime y que los dirigentes detenidos por haber cometido algún delito son en realidad presos políticos. Pero esas falsedades no deben confundir a nadie. Los dirigentes de la Generalitat se han saltado la ley a la torera, han incumplido sentencias del Tribunal Supremo y el Constitucional, han dedicado fondos públicos a financiar actividades ilícitas e innecesarias y no han acatado jamás las indicaciones del Estado. Lógicamente, todo el peso de la ley debe recaer sobre ellos. Y la cosa no ha terminado. Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, no son más que meros eslabones de una cadena que está dirigida desde lo más alto del gobierno autonómico catalán, presidido por Carles Puigdemont. No ha sido Mariano Rajoy quien les ha encarcelado, sino la justicia, por considerar que han cometido delitos por los que deberán ser juzgados, y seguramente no serán los últimos detenidos. Al margen de las actuaciones políticas que debe llevar a cabo el gobierno, interviniendo urgentemente la autonomía catalana para evitar que siga la deriva rupturista, los tribunales también seguirán haciendo su trabajo. No tendría mucho sentido que los Jordis fueran los únicos responsables de haber llevado a Cataluña al borde del abismo. Que cada palo aguante su vela, que la justicia caiga sobre quienes han cometido delitos, que el gobierno del Estado recomponga el desaguisado que han organizado los secesionistas en Cataluña y que el mundo no se deje engañar. Los únicos culpables de lo que está pasando son quienes lo han provocado, aquellos que han impuesto un régimen absoluto en Cataluña que discrimina y provoca la muerte civil de quienes no comparten sus tesis separatistas.
Ya basta. Queremos libertad y democracia en Cataluña. Los ciudadanos merecen la protección del Estado de Derecho. Ya era hora. El debate del momento en El Mundo al Rojo. Y llega el momento del debate en El Mundo al Rojo, y hoy con nosotros dos invitados muy especiales. A mi izquierda, ya un habitual en estos debates, como es Luis Asúa, empresario y simpatizante del Partido Popular. No, militante. Militante. Bueno, me la apuntas mal. Todavía. Pero quería saber si dábamos una exclusiva o no. Sí, no, militante todavía. A pesar de Mariano, todavía es militante. No, hombre, no. Ya hablaremos. Eso requiere mucha profundidad. Militante. Y a mi derecha, pues tenemos a Miguel Ángel Redondo, concejal del Partido de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí. La primera pregunta que ponemos encima de la mesa, una rápida valoración sobre la carta del señor Puigdemont y la respuesta del gobierno. Bien, esto de las relaciones epistolares creo que no es lo más adecuado en este momento. El desafío sigue, ellos no dan marcha atrás y bueno, no se puede aceptar ningún tipo de chantaje. Es decir, ya lo ha dicho, Albert Rivera, no aceptamos el chantaje en el 23F, tampoco con la ETA, y no vamos a aceptar ahora ningún chantaje con los independentistas, con el señor Puigdemont. No, yo sostengo un poco lo que has insinuado, Jesús Ángel, que yo creo que esto no debe ir a un cruce de burofaxes ni a la aplicación del derecho administrativo. Yo creo que estamos ante un tema de político de una envergadura brutal y que hay que empezar a hacer política. Y la política pues tiene sus pros, sus contras y sus momentos donde hay que ponerse muy colorado. Yo creo que ha llegado ese momento. Yo ya sabes que escribí hace tiempo que había que haber aplicado el artículo 155 en julio. Pero bueno, no se hizo y ahora, pues bueno, con un hombre que ha claudicado, que yo creo que a todos los efectos ha claudicado, pero ahora parece que revive, pues lo que hay que aplicar es la política, pero de forma seria y contundente. ¿Y qué opinas de la decisión de la jueza Lamela de no meter cautelarmente en la cárcel al señor Trapero? Pues mira, yo cuando caen los civiles y no los jefes, pues es un poco... Hay un argumento por ahí que circula en las televisiones europeas de las bofetadas que hubo el día de las elecciones, que uno de los grandes reproches es decir, hombre, ¿cómo dejan votar a las élites, digamos, a los líderes catalanes y sacuden al pueblo? Pues a mí me parece un poco lo mismo. Yo no conocía a los Jordis y tampoco lo he seguido muy a fondo a los entresijos del Òmnium y de la otra, de la ANC, pero yo lo que creo es que hay que ir a la cabeza y por eso tiene que empezar a funcionar la política y que la gente empiece a ver los problemas. Y hay que acordarse que en Irlanda Blair pues no torcía el gesto para suspender la autonomía de Irlanda en el momento que había el más mínimo problema, y eso es lo que hay que hacer. Yo creo que hay que empezar a doblegar estas cosas. Sí, bueno, decir que la autonomía de Irlanda estuvo durante 5 años, 5 años suspendida. Y sin sueldo. Lo fantástico era el primer decreto era sin sueldo. Pero, claro, sin sueldo, pobrecitos, esta gente, ¿de qué va a vivir? Porque no tienen ni oficio ni beneficio. Si le quitamos el sueldo que le pagamos todos con nuestros impuestos, ¿de qué van a vivir estos pobres golpistas? Sí, de hecho ayer una independentista en el Parlamento le dio un corte de mangas al señor Toni Cantó. Claro, el Toni Cantó ha dicho que si no van y no están en el Congreso, que no deben cobrar, como es evidente. Sí decir que a la hora de tomar medidas es curioso que para mí uno de los mayores golpes de efecto, quizás el golpe de efecto para mí más importante que ha habido en los últimos 40 años al nacionalismo, ha sido, en mi opinión, el del Banco Sabadell. El otro día cuando dijo el Banco Sabadell que se llevaba la sede social a Madrid y de repente dijo la Caixa y empezó todo como a caer para abajo, ¿no? Es decir, al final, en mi opinión, más que la política, al final han sido realmente las empresas, muchas de ellas que han estado haciendo el juego del nacionalismo, todos lo sabemos, pero el último día de repente, ¡bumba!, fue como un castillo de naipes, y yo creo que eso fue muy decisivo para que después no se atreviera a proclamar la independencia el otro día. Parece que el Estado quizás está manteniéndose un poquito, le estamos dando demasiado oxígeno y parece que se están envalentonando. Pero sí, quería hacer ese apunte.
Pues amigos, hay que quitarle el sueldecito a esta gente, porque es que si uno da un golpe de Estado, se le financia y encima se le aplaude, como está pasando ahora mismo en España, ¿qué es lo que sucede? Pues que se envalentona y va a llegar hasta el final. Porque esta es la situación que estamos viviendo ahora mismo en España. En ningún momento a los golpistas se les ha dejado de pagar, de financiar y de que se les reprima la situación yendo a la cárcel. Por lo tanto, veremos nuevos episodios. Nos vamos a publicidad y volvemos. Todas las noticias. Cuando éramos invencibles, hace justicia a la historia de España. Un pasado olvidado, manipulado y ocultado a nuestra sociedad. ¿Por qué nuestro sistema educativo ha silenciado nuestra historia, convirtiéndola en una caricatura de lo que fuimos? ¿Quieres descubrir cómo los ingleses han ocultado sus monumentales fracasos ante los españoles? Un libro que enseña cómo una nación de 8 millones de habitantes dominó el mundo. Descubre a los tercios, hombres de acero, cuya creencia en el honor y su espíritu de sacrificio les convirtieron en el ejército más poderoso del mundo. Héroes como Hernán Cortés, Bernardo de Gálvez y Blas de Lezo, entre muchos más. Son las 2:31 de la tarde, continuamos aquí en el debate del Mundo al Rojo. Y antes de continuar con la opinión de nuestros invitados, lo que queremos es ver la respuesta del ministro Méndez de Vigo al desafío de Puigdemont. El señor Méndez de Vigo, pues que se ha puesto muy cachudo él y ha dicho que no se puede permitir la respuesta de Puigdemont y que el gobierno se va a poner firme contra el golpe de Estado. Vamos a ver el vídeo. Dentro vídeo. El requerimiento que le fue remitido el pasado 11 de octubre. En el mismo se le reclamaba que informara de forma clara y precisa si alguna autoridad de Cataluña había procedido a declarar la independencia de esa comunidad autónoma. Ante la ausencia de respuesta en esos términos, por tanto, clara y precisa, entiende el Gobierno que no se ha contestado a su requerimiento y, por ello, continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución, con el objetivo de restaurar la legalidad en Cataluña. El presidente del Gobierno ha convocado para el próximo sábado, en sesión extraordinaria, al Consejo de Ministros. En ese Consejo de Ministros aprobarán las medidas que elevará al Senado a fin de proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña, todos los ciudadanos de Cataluña, y restaurar el orden constitucional en la comunidad autónoma. El Gobierno quiere agradecer el apoyo de las distintas formaciones políticas con las que ha venido dialogando en las últimas semanas para consensuar una respuesta común al desafío secesionista. Por otra parte, lamenta profundamente la actitud de los responsables de la Generalitat de Cataluña de buscar deliberada y sistemáticamente el enfrentamiento institucional, a pesar del daño que se está causando a la convivencia en esa comunidad autónoma. El Gobierno quiere recordar y lamentar la flagrante violación de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña en las sesiones del Parlamento de los días 6 y 7 de septiembre. Hace solo 48 horas el Pleno del Tribunal Constitucional declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la llamada Ley del Referéndum. Que nadie dude que el Gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro que la inseguridad política y jurídica, de la que los responsables únicos son los dirigentes de la Generalitat, está causando en Cataluña, con un evidente perjuicio económico y social a todos sus ciudadanos. Muchas gracias. El requerimiento que le fue... Están escuchando al ministro respondiendo al desafío separatista con esa contundencia que es habitual, que ha dicho además que va a poner todos los medios a su alcance, va a poner toda la carne en el asador para acabar con el golpe de Estado, Miguel Ángel. Bueno, hay que poner todos los medios y además hay que tomar medidas para controlar lo que es el adoctrinamiento de la educación, porque no vale con tomar medidas ahora, esto es a medio y largo plazo, y después los medios de comunicación como la TV3
para que no sigan practicando estos lavados de cerebro que están practicando. Sí que quiere decir que, bueno, el artículo 155 hace tiempo que se debería haber tomado, convocar nuevas elecciones, y es que dice que atente gravemente al interés general de España. Hoy ha salido una noticia en cual la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente, ya habla de que nos puede costar 13.000 millones de euros a todos los españoles este golpe de Estado. Y decir que empresas catalanas que suponen, ¿no?, hablan de 805, pero suponen el 30% del Producto Interior Bruto catalán, el 30% ya han abandonado Cataluña. Se han traído ya la sede social, pero hay bancos como el Banco Sabadell que ya está hablando de traerse lo que es la alta dirección, o la burja de Sort. Ya decía que se traía el domicilio fiscal, y ya en cuanto haya tal, se traen directamente el domicilio fiscal y se pueden traer la producción. Yo creo que esto es un gran varapalo para lo que es la economía catalana y, por supuesto, para el resto de España, que ya se vuelve en 13.000 millones de euros. La autoridad, la Agencia para el Medicamento, que es una de las entidades que puede venirse a España, bueno, pues por el Brexit, que está ahora mismo en Londres, pues es muy complicado que se venga a España, en este caso precisamente a Barcelona, por lo que es la inestabilidad. Y esto, evidentemente, expulsa a los inversores. O sea que el artículo 155, si se había dado, pues ahora ya todavía con mucho más sentido, claro. Luis, se está perjudicando, la inacción del gobierno está perjudicando gravemente a los intereses de España, porque se tenía que haber actuado. Bueno, yo pienso, ¿no?, que se tenía que haber actuado con muchísima más contundencia para acabar con esto cuando antes. Hombre, yo creo que cuando revisemos la historia de lo que ha pasado estos meses, una de las conclusiones es que hay que coger el toro por los cuernos mucho antes. Pero bueno, eso ya es agua mojada. Yo lo que quiero es, verdaderamente, es felicitar a Íñigo Méndez Vigo, porque está cogiendo una altura política que ya empieza a corresponderse con su altura personal. Es un tipo que ha estado muy bien. Pero si os fijáis en el mensaje, era muy curioso, porque ha tenido un 80% de mucha política y un 20% de siempre referencia al derecho administrativo, que si los plenos de no sé qué, no sé cuántos, los había invalidado el Tribunal Constitucional. Ese es el problema. El problema es que al nacionalismo, que es pura política, y son capaces de saltarse la ley, pase lo que pase, no les puedes dar una respuesta de derecho administrativo, porque para empezar no lo valoran, no lo respetan. Entonces tienes que ser verdaderamente político, tienes que sentarte allí, tienes que plantarte allí, hacer que el Estado tenga presencia en Cataluña. Fíjate, con los incendios terribles de Galicia, Mariano Rajoy lo primero que hizo fue irse para allá. Mariano Rajoy no ha vuelto a Cataluña desde hace meses. Entonces, creo que desde la manifestación del atentado, no lo sé. Entonces, eso es lo que he hecho en falta. Lo que yo he hecho en falta es más política, más gesto, más que la ciudadanía sepa que el gobierno lo que he hecho en falta es acción. También. yo que produce melancolía, José. Cuando habláis de nacionalismo, yo es que le pongo siempre la coletilla de nacionalismo supremacista e insolidario. Es muy importante, claro. Nos recordamos todo, España nos roba. Esta gente se quiere independizar en gran parte porque con sus impuestos, bueno, no de los que muchas veces son más independentistas. Porque hay un componente de racismo que estoy de acuerdo. Yo lo he estudiado mucho el nacionalismo catalán, y hay un componente de racismo muy imbricado en la sociedad hacia lo que llaman ellos los castellans. Es que los castellans duermen la siesta, no trabajan. Somos todos, los castellanos, andaluces, los gallegos, todo lo que no está fuera de las fronteras. Y sí que hay cierto supremacismo muy feo pero bueno. E insolidario, porque claro, ellos con sus impuestos, que insisto, muchas veces no son sus impuestos, son los impuestos de las empresas, de los que más ganan, porque no quieren pagar la sanidad y la educación de Extremadura y Andalucía. Por eso yo no puedo entender la postura de gente de izquierda, sobre todo lo de Podemos, ¿no? Ese de, no, hay que hablar. ¿Qué quieres hablar? Que dejen de ser solidarios con los andaluces, con los extremeños. Entonces yo llego a la conclusión de que realmente esta gente de Podemos no son de izquierdas, más bien son antisistema. Es decir, ellos lo que quieren es desestabilizar el sistema, y todo lo que sea España, intentar desestabilizarlo y hacer dañar a su imagen, porque si no, es totalmente ser de izquierdas y estar a favor de ese mensaje supremacista e insolidario no tiene ningún sentido. Me llamo concejal, pero no sé cómo te llamas. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Yo estuve 13 años en el ayuntamiento y te digo que fueron los mejores años de mi vida. O sea, bueno, déjense de echar flores. Pero ahora te dejo. Porque ya que han sacado Miguel Ángel la situación que se está viviendo de adoctrinamiento en Cataluña, pues los niños están teniendo consecuencias muy dispares, y algunos de ellos ni aprenden catalán ni aprenden español. Pero ya estamos viendo los efectos en los mayores, y más concretamente en Clara Ponsati, consejera de Educación de Cataluña, que no sabe hablar español, amigos. Vamos a ver el vídeo. Dentro vídeo.
bajar este tema en las aulas y para dar soporte a las iniciativas que ellos ciertamente van a tener. M'excuso perquè realment tinc poca pràctica amb això de l'espanyol, però sé, és un idioma que domino. Respecto a... Bueno, amigo, está escuchando las patéticas palabras de esta señora que no sabe ni el idioma que hablan en Cataluña, porque hay que recordar que el español es el idioma más hablado en Cataluña, no es el catalán. Más de la mitad de la población. Lo hablan. Toda la gente en Cataluña habla español, menos la más ignorante del mundo, esta señora, ¿no? Sí, la consellera. Pero ellos tienen el problema la consellera no, la consellera sería de Galicia. Ah, no, esta es consejera. Consejera. No, pero en Cataluña, ¿cómo es? Consellera. Bueno, como sea. Da igual. No, yo lo que quería decir antes de Miguel Ángel, a lo que se refería Miguel Ángel de Podemos, es que ahí hay una tarta, que es la que buscan, yo creo, todos, que son los millones, que yo creo que eran casi 3 millones de votos que había en Cataluña que votaban al PSC famoso de Felipe González. Y hay una tarta brutal. Entonces, esa tarta te da una palanca luego para las elecciones generales, que es lo que yo creo que está Podemos en ello. Entonces, todo este lío de Podemos lo que quieren es buscar pues eso, la misma tarta que han tenido con bastante éxito, que han conseguido con bastante éxito en el País Vasco, la quieren en Cataluña, que por eso está colado en el gobierno, en el ayuntamiento, y los de Podemos en el Parlamento de Cataluña, por no decir Parlament, que vale, se te molesta. Y ahora, a la pregunta, ¿qué opina de este vídeo de que la consejera no sepa español? Yo me casé en Gerona con un cura que me costó muchísimo, te hablo hace años, muchísimo conseguir que hablara castellano, y cuando llegó un momento el Padre Nuestro los acordaba. ¿No se acordaba del Padre Nuestro? Señor hablamos de un cura de 60 años. En toda la provincia de Gerona se da una misa, creo que en la catedral, en castellano, los domingos. O sea, ese es el problema. El problema es que esta gente han sacrificado generaciones enteras de gente que no puede viajar, no hablan más que catalán, no hablan inglés tampoco, no hablan nada, y las han sacrificado por el nacionalismo. Cuando la gente habla del coste-beneficio de las empresas y demás, a un nacionalista está dispuesto, unos nacionalistas que tuvimos terribles pusieron 1.000 muertos encima de la mesa. El Ulster se pusieron 3.000 muertos encima de la mesa. Un nacionalista le da igual sacrificar a la población, que se vayan las empresas, que se vaya el Banco Sabadell, que se vayan todos. Lo que quiere es su nación, quiere su objetivo. Y a ese objetivo no le puedes pelear con el derecho administrativo. Es otra cosa la pelea. Tienes que atacarle por todos frentes, por supuesto. Y sobre todo también el de las ideas. El vídeo este que acaba de salir hace poco, tan lamentable, ¿no? En que sale una actriz diciendo, bueno, el problema que tiene en Cataluña, donde, no sé si lo habéis visto, este victimismo, es una copia del vídeo hecho en Ucrania y tal. Y claro, este vídeo realmente lo vemos aquí y dan ganas de reírse, ¿no? Parece una comedia, pero claro, este vídeo está hecho para fuera de España. Y realmente, pues es una parte de la pelea. Y realmente, claro, eso termina colando, porque no hay nadie en España que realmente sepa hacer frente a eso. ¿Qué ocurre? Que esta gente también se han encargado de dar subvenciones a la Asamblea Nacional Catalana, a Unión, han creado unas redes súper intensas y al final sus ideas cuelan. Y aquí en España no se les ha sabido dar contestación a eso. Te digo una cosa de cocina. Nosotros, el gobierno español tenía una enorme presencia en medios internacionales, que ese departamento se ha cerrado. Claro, entonces yo he leído el Economist, Financial Times, New York Times, todos estos, y la visión que tienen del problema es absurda. Sí, es absurda. ¿Pero por qué? Porque no ha habido... Volvemos a la política. Como se ha aplicado solo el derecho administrativo, no se ha hecho política con esos medios. No se ha explicado que esta gente se ha saltado la ley, que su objetivo es la nación, que el objetivo de la nación están dispuestos a sacrificar lo que sea. Han sacrificado generaciones enteras de catalanes. Gente, o sea, los niveles que tú ves de analfabetismo funcional son terribles. Gente que no puede venir a Madrid. Incluso les da miedo venir a Madrid. Pues amigos, están escuchando a nuestros contertulios hablar claramente. Con el derecho administrativo no se detiene a los delincuentes, se detiene con el derecho penal, con el Código Penal en la mano y con la Guardia Civil que lo ejecute. Nos vamos a publicidad y volvemos en unos instantes. Los Invencibles de América reivindican el hecho más épico y extraordinario que jamás ha conocido el hombre. La historiografía mundial ha tratado de distorsionar una hazaña que no tiene parangón.
España ha consentido que una falsa leyenda negra le ponga de rodillas ante el mundo. Descubre a hombres hechos de otra pasta, que lucharon contra el infortunio demostrando una voluntad de hierro. ¿Por qué nos avergonzamos de ser herederos de las más fascinantes y valientes hazañas que ha registrado la historia? Desvelaremos, país por país, a los padres de América. Queremos que se haga justicia, porque España es la madre de América. Son las 2:46 de la tarde, amigos. Continuamos aquí en el debate del mundo al rojo, más rojo que nunca. Y, lógicamente, hoy queremos de nuevo saber de primera mano por qué no se aplica el Código Penal y por qué antes de aplicar la Constitución, el 155, tendríamos que aplicar el Código Penal. Y lo voy a leer porque si no me echa la bronca. Hoy tenemos con todos nosotros a Jorge Vázquez del bufet de Vázquez López Abogados. No tiene remedio, Jesús. Vázquez López Abogados, ¿no? Correctísimo. Uno de los bufets más prestigiosos de aquí de Madrid dentro del derecho penal, que nos va a interpretar las claves por qué hay que aplicar primero el Código Penal antes que el 155. Buenos días, Jesús, un placer. Yo primero querría empezar con una cita de un profesor que tuve yo en la facultad que decía: cuando no tengáis razón, alegar la Constitución. Esto aquí se da en el caso contrario, precisamente, por eso lo quiero mencionar, ¿no? Se da a la inversa, porque yo creo que aquí lo que ha pasado es que respecto a Puigdemont se ha tratado un poco de no aplicar el Código Penal y la gran olvidada, la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Para qué? Para intentar evitar un supuesto mal mayor, y justamente se ha conseguido lo contrario, y es que por no aplicar como se debería el Código Penal y la ley criminal, pues ahora tenemos que hablar de aplicar la Constitución, y además parece que lo decimos con un sentido peyorativo, lo cual preocupa, ¿no? ¿Por qué digo esto? Si hubiéramos aplicado correctamente el Código Penal y la ley criminal, pues el señor Puigdemont hoy tendría puesta una querella criminal, se le habría detenido, o cuanto menos se le habría llamado a declarar como cuanto menos estaría imputado. Claro, como investigado, y habríamos dado al fiscal la oportunidad de interesar medidas cautelares como la prisión preventiva, que por cierto, aquí la semana pasada adelantamos que era una posibilidad real, jurídica válida, y que debería ser así. Al final, afortunadamente ha sido así. Y claro, si el señor Puigdemont estuviera hoy en prisión preventiva, pues hombre, esta gente hace cosas bastante esperpénticas, pero yo creo que declarar unilateralmente la independencia de prisión hubiera sido complicado, ¿no? Por tanto, creo que aplicando el Código Penal hoy no estaríamos hablando de lo que hablamos, sinceramente. ¿Qué opinas, Luis? Lógicamente, el consejo jurídico que nos está dando nuestro abogado te da de pleno la razón, ¿no? Menos sí, derecho administrativo y más Código Penal. Pero vuelvo al agua derramada, la leche derramada, como se diga el refrán. El problema es que esto se ha inundado, o sea, esto es un desastre. O sea, estamos en una catástrofe absoluta. Tenemos que empezar a parcelar. Tenemos un problema en la prensa internacional brutal, un problema de imagen de España brutal, un problema que estamos entrando en recesión en algunos sectores. Tenemos un problema institucional brutal. Pues que empiecen a salir guerrilleros a resolver todos esos problemas. Eso es lo que necesitamos, y eso se llama hacer política. Y aplicar el Código Penal. Bueno, yo respetar las decisiones judiciales, el trabajo de los jueces, pero sí, aquí falta tomar decisiones políticas. Es verdad que al final se tenían que haber tomado hace muchísimo tiempo, y bueno, pero sí que es cierto que hay que actuar con mayor contundencia. Nosotros pensamos que se tenía que haber tomado ya, adoptado ya el artículo 150. Por ejemplo, una rueda de prensa del presidente del gobierno con toda la prensa extranjera. Eso es inmediato. Eso no tiene nada que ver con el Código Penal. El Código Penal, por supuesto, la Fiscalía General tendría que estar metiendo la querella ya. Jorge,
hemos dicho que habría que haber aplicado el Código Penal. ¿Qué delitos, para que quede claro, ha cometido ya o supuestamente ya ha cometido el señor Puigdemont y por los cuales se le puede acusar? Ya hemos hablado aquí de malversación, sedición, y yo quisiera hacer hoy un apunte porque creo que sería el paso siguiente. La independencia no existe porque se proclame, existe porque se ejerce la soberanía, y la soberanía, en mi opinión, se ejerce a través del poder legal y sobre todo el poder material. El poder material es la fuerza, evidentemente. ¿Por qué digo esto? Porque solo se me ocurre una forma de llevar este plan absurdo a la práctica, que es a través de la violencia, del tumulto, pero violento. Por tanto, entraríamos del terreno de la sedición, de la rebelión, ya no la sedición. Tú, Jesús, sabes mucho más que yo de esto, pero los Mossos son 17.000 hombres, que es prácticamente una división. ¿Y mujeres? No digo que esté el Estado catalán, o Cataluña, mejor dicho, en disposición de combatir al Estado español, pero yo creo que sí que está en disposición de alguna manera, hacerle resistencia. Por tanto, el asunto no lleva a la DI, y más con las penas de rebelión, que estamos hablando de 15 a 25 años de prisión. Por tanto, a tu pregunta, pues a todos los delitos que ya hemos hablado aquí días anteriores, se puede sumar próximamente la rebelión, que ya sería bastante preocupante, porque, insisto, hablaríamos de una fuerza de poder a poder entre Guardia Civil, Ejército y Mossos de Escuadra, evidentemente. Luis, estamos hablando que está intacto el organigrama golpista y el gobierno todavía no toma una decisión contundente. Esto en un país serio no pasaría. Bueno, absolutamente. Yo lo sostengo desde hace meses. Imaginaos esta crisis en Alemania, en Francia, en Inglaterra o en el Reino Unido. Vamos, dura 2 segundos. Y nada más, no voy a decir nada más porque me echan de mi partido. Y otra cosa que iba a decir que es importante, que yo creo que es importante, es, yo me preguntaría, una interrogación brutal, ¿dónde está el fiscal general del Estado? Miguel Ángel, ¿dónde está el fiscal general del Estado? Bueno, es otra de las cosas. Tú que eres amigo de él. Cómo se llama. No, pero Miguel Ángel, que es íntimo amigo de él, que nos diga dónde está. Pues, hombre, tanto como que es íntimo amigo mío, la verdad que no he tenido el placer de estar con él. No he tenido que... Bueno, sí que... Realmente, respecto a lo que decía la rebelión, yo creo que es verdad que esta situación es esperpéntica. Realmente, si lo analizas, realmente no tiene ni pie ni cabeza. De ahí a que pueda haber un enfrentamiento armado, yo entiendo que no. Entiendo que no. Espero que no. Haberlo puede haber cuando tienes un ejército de 17.000 soldados armados. Hombre, lo que tenía que haber hecho, bajo mi punto de vista, es al funcionario que no ha hecho su trabajo, ya tiempo atrás, haberle quitado directamente y eso no se ha hecho. Te voy a interrumpir. Cuando tú ves un avispero, y además en esta época del año que ya están las avispas rabiosas, y metes la mano y empiezas a moverlo, hay muchas posibilidades de que te piquen. Y esto es lo que están haciendo el gobierno de España y los jueces, mover el avispero para ver si nos pican, ¿no, Jorge? Porque además el 155 ¿se está aplicando o no se está aplicando? Claro, es que primero, avispero, es que efectivamente cuando se habla de este artículo se da la impresión de que es el muñeco diabólico, de que va a llegar ya que el Destripador a Cataluña, y es muy triste. O sea, estamos hablando de restaurar la Constitución. Es un artículo que nos tiene que venir bien absolutamente a todo el mundo. Es un artículo que, si uno se lo lee, lo que castiga o lo que persigue es que una comunidad autónoma no se salte la ley, la Constitución, y que no vaya en contra del interés general de España. Por tanto, yo creo que no debemos hablar de ese artículo como una suspensión de la autonomía, que se ha hablado mucho, o disolución de las cámaras. ¿Por qué? Porque precisamente ese artículo, en mi opinión, lo que prevé o lo que quiere es restaurar la Constitución, y la Constitución prevé la autonomía. Por tanto, creo que se pueden dar medidas mucho más flexibles para acabar con esto. Para mí el artículo 155 es como, yo lo diría como una especie de administrador de una sociedad, es decir, es poner jefes a los jefes catalanes. ¿Para qué? Para intervenirles. Nada más que eso. Por tanto, creo que se pueden adoptar medidas mucho más sencillas y más light, como tú antes decías, para empezar con atajar el problema. El problema se ataja con contundencia, Luis. Con contundencia. Muy claro. No con medias tintas, y además que van a provocar algo más grave, ¿no? 155 es un cheque en blanco legal que te permite hacer lo que te han hecho a ti desde el punto de vista ilegal. Es exactamente eso. O sea, Puigdemont se ha saltado la ley porque no tiene base. Entonces, el gobierno de España puede meter medidas excepcionales legales, porque están basadas en el 155, del ámbito que quiera. Eso es hacer política. Bueno, realmente habría que ver cómo se adopta. Yo sé que en el Ulster lo que hicieron es poner a altos funcionarios a cargo de distintas administraciones. Eso era básicamente para controlar que se llevaba a cabo la ley, que se cumpliera la ley. Y
cuando hay partidos políticos, Jorge, que dicen que aplicar la ley es echar más leña al fuego, lógicamente es casi un ataque directo al Estado de Derecho, ¿no? Sí, es una manera de verlo. El problema es que yo creo sinceramente que aplicar este artículo no es la panacea, no va a resolver los problemas. ¿Por qué? Porque se va a aplicar, efectivamente, se va a requerir, ellos tendrán derecho a recurrir, a impugnar las decisiones que vengan desde arriba que no les convenzan. Esto posiblemente acabará en el Constitucional como un conflicto, una cuestión de competencia entre el Estado español y Cataluña. Podrán interponer recursos contenciosos, amparos. En definitiva, yo preveo un intercambio de golpes judiciales importantes y no creo que esto termine tan rápidamente como parece. Por eso, al final, hablamos de avispero. Pues es un artículo que nunca se ha aplicado, que yo sepa. Y me parece que en Canarias sí hubo una amenaza de aplicarlo porque no cumplían con los preceptos de los impuestos. Es una copia del artículo. Hay un artículo exactamente igual en la Constitución alemana que por lo visto no se ha aplicado nunca en Alemania. Pero, vamos, yo lo he leído, la Constitución alemana en la web está en español entera, la Constitución. Es un cajón desastre porque no está reglamentariamente desarrollado. Por tanto, es lo que tenemos ahí, se puede interpretar de la manera que quieran los políticos. Por tanto, ¿qué va a pasar? Es una incertidumbre. Por eso son medidas excepcionales que hay que aplicarlas desde el punto de vista político. Es decir, ¿qué necesitas? Quitar la autoridad reinante, o como se llame. Fuera Puigdemont. Quitar a los golpistas. Quitar a los golpistas, todos fuera. El Parlamento suspendido, todos suspendidos de empleo y sueldo, fuera. Los Mossos de Escuadra al mando de un no golpista. De un guardia civil que no sea ese coronel tan Pero sí es sencillísimo. Realmente es absolutamente sencillo. Son las finanzas están ya realmente, digamos, intervenidas. Y Miguel Ángel, sería bueno también tomar las competencias de educación para que no haya adoctrinamiento. Pero en 6 meses no vas a quitar eso. Yo creo que... 2 años. Creo que exactamente la educación y otro tema como es la comunicación TV3, yo creo que son, digamos, los dos músculos y los dos motores del independentismo catalán, evidentemente. Sí, sí. Y que, bueno, y sobre todo que cuando haya una resolución en el Congreso de los Diputados para ayudar a las personas que son perseguidas en Cataluña, que todos los partidos apoyen y no miren para otro lado y digan que son casos aislados. Exactamente. Yo en este caso, Ciudadanos está siendo contundente, pero también está siendo muy leal con el Partido Popular. Y yo creo que ahora mismo es necesario formar un bloque constitucionalista, Partido Popular, Ciudadanos, Partido Socialista. Tenemos que encontrarnos. Sí que no entiendo muy bien ante esta propuesta de Ciudadanos de acabar con el adoctrinamiento que el Partido Popular se abstuviera. No entiendo. Una cosa muy clara, y ya que tenemos aquí al abogado, le preguntamos, a estos niños que se les está acosando desde los profesores en las escuelas, pues que le están marcando, diciendo que si están a favor de lo que pasó en contra de 1 de octubre, ¿qué tipo de delitos se podría imputar a los profesores por marcar a los niños con la estrella de David en las escuelas catalanas? Jesús, habría que hacer un estudio sobre eso porque es una materia... Pero un delito de odio, sí, ¿no? Es que yo sé que vas por ahí, es un tema muy delicado, habría que ver exactamente... Y que interviniera el fiscal de menores también. Si se da, por supuesto que sí, efectivamente, pero tendríamos que tener una prueba muy fehaciente de eso, de ese problema, que se habla mucho de él, pero... Seguro que está ahí, pero hay que ver el alcance real que tiene ese problema, que es un problema muy importante, claro que sí. Y por supuesto que si es como dicen, pues sería un delito de odio, porque está incitando el odio a una parte de España, evidentemente. Sí, yo lo que veo es que el futuro es muy negro. Un futuro donde los niños van a seguir siendo adoctrinados, donde la Generalitat va a hacer lo que quiera. Va a pasar un poco como el Quebec. Todo esto se ha vivido 30 años antes en el Quebec. Hubo referéndum, hubo un adoctrinamiento brutal, hubo una inmersión lingüística mucho peor o feroz que en Cataluña, y el Quebec ha perdido, pues estaban a la par con la parte anglófona y ahora están pues un 30 o 40% por debajo en PIB. Y eso es lo que va a ocurrir. O sea, pero al nacionalismo les da igual. Es que ese sacrificio es poco. Si tienen su nación, tienen su Estado, tienen sus amnistías, que yo creo que hay mucho rollo de amnistía aquí, hay que amnistiar unos cuantos y indultar a unos cuantos. Entonces, eso olvidaros. O sea, el coste-beneficio para un nacionalista está dispuesto a poner encima de la mesa lo que sea. Mira, y acabo. Acaba porque te quedan 5 segundos. Entonces no, esto es muy largo, para otro día. Pues nada, amigos, tenemos que dar las gracias a los invitados por haber estado hoy en el programa y también nos despedimos de todos ustedes hasta mañana. A las 2 de la tarde. Un fuerte abrazo a todos. Las 2 en Canarias.